Yo quiero bendecirte con esta palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Es un famoso encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una persona que estaba en profunda necesidad. Yo estoy convencido de que esta es una mañana de sanidad y de bendición para nuestras vidas. Estoy convencido de eso. Muchos ya han recibido esa sanidad. Otros estamos en ese proceso. Y a otros, al finalizar este mensaje, se completará esa sanidad que yo sé que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Por eso quiero bendecirte con esta palabra. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y fíjese lo que hizo el Señor, lo tocó. Lo que ninguna persona hubiese hecho en esa época, ni en la nuestra, Jesús lo hizo. Dice el verso 13 que el Señor Jesucristo extendió su mano y tocó al leproso, diciendo: quiero. ¿Qué le dijo el Señor? Muchas veces le preguntamos: Señor, yo necesito esta bendición, necesito aquello. ¿Será posible? ¿Serás tú poderoso? ¿Tendrás tú la oportunidad de bendecirme? El Señor tiene una respuesta para nosotros. Sí, el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere prosperarte. El Señor quiere tu promoción. El Señor quiere tu sanidad. El Señor quiere tu matrimonio unido. El Señor quiere tu familia unida. El Señor quiere limpiarnos de todas las cargas que hoy nos atormentan. Y dice la Biblia que al instante la lepra lo dejó. Al instante. Y él mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da a una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Los sacerdotes en la época eran los encargados de testificar si un leproso ya estaba libre de la enfermedad o tenía que seguir recluido en un lugar aparte para no contaminar a otros. Por eso Jesús le dice: ve donde esa persona que va a certificar que el milagro se ha completado. Pero hay algo interesante que dice el verso 15. Y su fama se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanado de sus enfermedades. ¿Y qué hacía Jesús con la fama? Dice el verso 16, que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Que el Señor añada gracia a su palabra. Amén. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está en medio nuestro. Amén. La Biblia nos da testimonio de que esto es una realidad de la cual tú y yo podemos creer. Posiblemente Jesús está junto a ti y no te habías percatado. Posiblemente Jesús está sentado junto a ti y no te habías dado cuenta de que es así. Porque lamentablemente nuestro Señor Jesucristo suele pasar desapercibido en algunos ambientes. En ambientes donde las personas están distraídas en sus problemas. En la Biblia vemos que una y otra vez se produjeron epifanías, manifestaciones físicas de nuestro Señor. Y en esas epifanías el Señor siempre bendecía a aquellas personas que visitaba. Si no, pregúntenle por ejemplo a Abraham y a Sara, que abrió el vientre de su esposa y la bendijo de manera sobrenatural. Siempre que el Señor se presentaba en una ciudad, en una casa, o pasaba a tener un encuentro como con la samaritana, era para bendición. Amén. Y posiblemente el Señor está ahí junto a ti y no lo has visto, no lo has reconocido, has omitido su presencia, has evitado el toque de esa mano poderosa del Señor. Dice la Biblia que Jesús pasó por una ciudad y estaba allí un leproso. Inmediatamente él identificó al Señor, cayó a sus pies.
Y muchos de nosotros lo que hoy nos hace falta es esa actitud de asombro, esa entrega incondicional, esa disposición de nuestro ánimo para ser bendecidos por el Señor, que dice en su palabra una y otra vez: sí quiero. Yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte. Lo único que hace falta es que tú y yo le digamos: Señor, aquí estoy a tus pies, deseoso de tu toque, porque el Señor todo lo que da, todo lo que hace, lo hace bien y lo da en abundancia. Amén. En una ocasión, una señora estaba llena de problemas, llena de dificultades, en completa soledad. Escuchó un mensaje de que el Señor solía visitar a aquellos que estaban en necesidad. Y ella tomó una decisión y dijo: yo voy a creer esta palabra y yo voy a tener una cita con mi Señor Jesucristo. Y apartó un restaurante, mesa para dos, fue al encuentro y se sentó, y toda la noche estuvo dialogando con el Señor, contándole sus problemas, hablándole de sus necesidades. Me imagino que habrán pensado los meseros, que habrán pensado los demás comensales que estaban ahí junto a ella. Pero resulta que ella, con fe y con todo su corazón, creyó que el Señor estaba ahí escuchándola. Al finalizar su cita con el Señor, llama al camarero y pide la cuenta. A lo que el camarero le responde: señora, pero su cuenta fue saldada. Pero ¿y cómo va a ser saldada si yo la acabo de pedir? Sí, pero resulta que un señor pasó por el mostrador, pidió su cuenta y la saldó. Esto impactó profundamente a esta mujer. Esto transformó a esta mujer por completo. Y provocó que se estremeciera y comenzara a llorar desesperadamente en ese restaurante. Y muchos dicen: bueno, quizá alguien la vio y sintió tanta pena que pagó la cuenta por ella. ¿Y quién te dice que eso no fue Jesús que motivó ese corazón? Pero ¿por qué tener tan poca fe de creer que el Señor pudo haber estado ahí con ella y pasar por el mostrador y pagar su cuenta? Y es precisamente lo que hoy impide que tú y yo veamos el milagro, que todo lo cuestionamos. Ay, es que el Señor no hace eso. Ay, es que eso no pasa. Es que eso es cuento de camino. Es que eso no se lo cree nadie. Y el Señor está junto a nosotros, pasando desapercibido. El Señor está junto a nosotros sin poder hacer lo que quiere por falta de fe de muchos de nosotros. Por la dureza del corazón de las personas de Nazaret, aún Jesús estando en medio de ellos, dice la Biblia que no pudo hacer milagro. Apenas a algunos pocos los tocó y los sanó, porque estaban dispuestos a recibir esa sanidad. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a recibir esa visitación, a recibir ese toque, a recibir ese milagro que tu vida necesita en esta mañana? Tú y yo tenemos que ser como este hombre que cayó a los pies del Señor y le diga: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Yo no sé cuál sea el nombre de tu necesidad, pero lo que sí sé es que estás delante de aquel que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible. Posiblemente te encuentras como este hombre. Este hombre, dice la Biblia, que estaba enfermo. Él estaba enfermo de lepra, una enfermedad contagiosa que producía llagas en la piel, producía lesiones severas en la piel y en otros órganos del cuerpo. Una enfermedad que provocaba que las personas que lo padecían fueran apartados, retirados a lugares donde no contagiaran a los demás. Además de cargar con ese peso de la enfermedad, marginado por la sociedad. Imagínense cómo se sentía espiritual, emocional, físicamente un leproso. Y Jesús, al estar en su ciudad, lejos de decirle: apártate de mí, no me vayas a infectar, se acerca a él y lo toca. Desde ahí comenzó la sanidad, porque muchos de nosotros tenemos necesidad de una sanidad física, porque tenemos una enfermedad funcional en el cuerpo o orgánica. Pero hay otras que son psicosomáticas, son emocionales. Y el Señor, desde el mismo momento que se acercó y tocó a este hombre, comenzó a sanarlo. Comenzó a sanarlo porque es algo que él no experimentaba, que él no recibía de nadie, un toque.
un trato de misericordia, un trato de amor, un acercamiento. Y eso que él necesitaba, el Señor lo identificó. Posiblemente tu alma está herida. Posiblemente emocionalmente te sientes mal. Posiblemente has enfermado por cualquier causa. Y esa enfermedad, esa condición ha provocado un daño profundo en tu corazón. Y yo quiero decirte que ciertamente el Señor desea sanarte. He aquí, dice el verso 12, había allí un hombre lleno de lepra. Cuando la Biblia dice que está lleno de lepra es porque la misma enfermedad había avanzado demasiado ya. Estaba en un punto en el cual quizás ya no había retorno humanamente hablando. Pero nada es difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Quizás tú has sido diagnosticado como un caso extremo y difícil, donde no hay retorno. Quizá tu familia te ve como un caso perdido, quizá tus hijos te ven como un caso perdido, quizá tu esposa o tu esposo te ve como un caso perdido. ¿Y sabe cómo te está viendo? Como un leproso, como alguien que puede contagiar a los demás y hasta quieren alejarse de ti. En el trabajo te ven como un caso perdido. No, mira, tú estás sentenciado a una liquidación. Tú no vas a poder. Y muchos que se sienten en esa condición no se han dado cuenta que lo que hace falta es ese encuentro con el Señor, que provoque esa liberación, esa sanidad que nuestra vida necesita. Y todo empieza con ese toque. Todo empieza con ese acercamiento del Señor. Y aquí el Señor está con nosotros. Porque la Biblia dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y yo estoy convencido de que Él está aquí con nosotros, está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. Y muchos no sanan por su actitud. ¿Qué hizo el leproso? Cayó a sus pies. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros cuando estamos en medio de esas dificultades de nuestra vida? Bueno, en la iglesia dice, levanta tus manos y adora al Señor, y se quedan con las manos abajo. Cierra tus ojos y habla con el Rey, y con los ojos ahí más abiertos, que nos lo abren más grande. Bendice al que tienes a la par y mira para el otro lado. ¿Y usted cree que el Señor no está viendo esa actitud? Dice la Biblia que este hombre fue sano al instante, pero hubo una causa a ese efecto. ¿Y cuál fue la causa? La rendición, el caer a sus pies, el humillarse delante del Señor y decirle, si tú quieres me puedes sanar. Tú sabes que la sanidad en tu matrimonio está a la distancia de una declaración similar a esa, que tú le digas a tu esposo, si tú quieres podemos arreglar esto. Que tú le digas a tu esposa, si tú quieres podemos arreglar esto. Que tú le digas al compañero de trabajo y te sientes frente a frente y le digas, tú y yo podemos arreglar esto. Si tú quieres, si tú pones de tu parte, lo podemos hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo la disposición. Y este leproso le dijo, yo creo que tú me puedes sanar. Si tú estás dispuesto, yo recibo eso. ¿Y cuál es nuestra actitud en este día? Tú que tienes esa carga, tú que tienes esa montaña delante, tú que tienes esa dificultad, ese dolor en tu corazón. ¿Cuál es tu actitud? Quiero decirte que hay un milagro para ti en este día. Y está a la distancia de una confesión. Y el Señor dice, yo quiero que seas limpio. ¿Y tú? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? No importa el nombre que le hayan dado a tu situación, el Señor es más grande. Para Él no hay nada imposible. ¿Y por qué no es más visible Jesús en nuestra vida? ¿Por qué Jesús no se manifiesta? Y algunos lo dicen. Yo veo que el Señor en el Nuevo Testamento se manifestaba de una manera maravillosa. ¿Por qué no se manifiesta así en mi vida? Porque lamentablemente no hay corazones como el del leproso que se sientan a sus pies y le dicen, Señor, si tú puedes, sáname. Sino que venimos, Señor, pero ¿por qué tú sanas al hermano de al lado y a mí no me tocas? ¿Por qué el otro canta y yo no canto? ¿Por qué el otro predica y yo no predico? Y hay algo que debemos observar detenidamente con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 14 que Él mandó al leproso que no andara divulgando el milagro.
Porque el Señor, en buen dominicano, no quería brillar. Él quería testificar del poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El que testifica demuestra lo que el Señor hizo. El que quiere brillar quiere ufanarse de lo que ha logrado. Mira cómo estoy. Mírame. Tú sabes, no, déjame explicarte. 5 horas de oración al día. Mira, déjame enseñarte las rodillas, no, espérate. Y mira mi Biblia. ¿Tú crees que ha sido fácil? Ha sido a sudor. El Señor le dijo, no andes por ahí, porque yo no te he sanado para que tú vayas a decirle a otro lo que yo he hecho contigo. Ve donde el sacerdote que te confirme que ya eres sano de lepra. Reintégrate a la sociedad. Y sé bendecido, sé libre. Pero el Señor no nos ha sanado para que andemos diciéndole a otros lo que hemos logrado. A Dios no le gusta eso. Jesús no andaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, cuidado, que voy pasando por aquí, cuidado. No mandó a buscar un corcel para entrar a Jerusalén, costosísimo, sino un pollino de asna. Porque nos está dando una enseñanza a cada uno de nosotros. Una enseñanza profunda y tiene que ver con la actitud del corazón. Porque el problema del corazón es el corazón del problema. Dice este pasaje algo muy interesante. Que la fama de Jesús, ¿qué dice? Crecía. Se estaba haciendo famoso. Todo el mundo estaba comentando en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Y viste lo que hizo el Señor. Y todo el mundo conectado con el milagro. Y viste lo del leproso, un antes y un después. Y Jesús se hizo famoso. Y la gente, nosotros estamos llenos de necesidad. Y todo el mundo acudía donde el Señor. ¿Y qué hacía el Señor cuando la gente más aplaudía y se acercaba? Él más se retiraba. Dice el pasaje que nosotros acabamos de leer que su fama se difundía, pero dice el verso 16 que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios a orar. Porque es necesario, y eso él se le enseñó a sus discípulos, que Dios crezca y que yo mengüe. Más crecía su fama, más se apartaba a lugares solitarios. ¿Qué hace aquella persona confundida, sinceramente equivocada, cuando el Señor le da promoción, cuando tiene éxito? Comienza a publicarlo. Porque lamentablemente lo que verdaderamente ama, lo que le da sentido a su vida, lo que le da razón a su ser, es lo que posee, es lo que tiene, no lo que es. Y Dios quiere que tú y yo seamos, porque lo demás Él lo llama añadidura y no le pesa dártelo. Así como un día está, otro día no está. Lo que no deja de ser es ese ser transformado por el Señor, que cuando cierre los ojos en esta vida los abrirá en su presencia. Y el Señor quiere que tú entiendas que eso es lo que vale. Que lo que tiene peso y valor en el reino de los cielos no es lo que tú tienes, es lo que eres en Cristo. Si eres un hijo consagrado, comprometido, amoroso, bondadoso, que muestra los frutos del Espíritu, a Dios no le cuesta prosperarte. A Dios no le cuesta sanarte, bendecirte. Pero es necesario que entendamos que el alma agradecida será bendecida. Que la persona que reconoce de dónde viene la gloria y se muestra al sacerdote y le dice, mira lo que hizo mi Señor. Es esa persona que vive feliz. Es esa persona que ha sido purificada por el Señor. Y Dios no anda buscando personas que quieran proyectar lo que son, sino personas que quieran proyectar lo que Dios puede hacer en otros, así como lo ha hecho en nosotros. ¿Por qué envió ese leproso? Porque todo el mundo le conocía. ¿Y cómo le conocía? Como un leproso. ¿Y cómo le iban a conocer ahora? Como el hombre sano, libre, bendecido y prosperado por la mano del Omnipotente. Y Dios quiere bendecirte.
pero te está llamando a mirar el corazón. Porque muchas veces es ese corazón que impide que se manifiesten los milagros del Señor. Porque si el Señor nos diera los milagros que esperamos con ese corazón pretencioso, se echa a perder el milagro y nuestra alma. Pero Dios quiere que hoy reconozcas y entiendas el valor que tienen las cosas eternas versus el valor que tienen las cosas pasajeras. Amén. Con frecuencia él se retiraba a orar. ¿Y por qué? Porque era la manera de manejar el éxito. Era la manera de manejar la fama, de que no nubilara su visión, de que no distrajera su corazón. No permitas que te distraiga el trabajo. No permitas que la bendición distraiga tu atención del dador de la bendición. Nunca, nunca, nunca permita que los panes y los peces sustituyan en tu vida al dador del milagro. Porque los panes y los peces se acaban, se digieren y se desechan. Pero el dador del milagro es eterno y está siempre presente. Y hoy sacias tu vida y mañana volverás a tener hambre. Pero el que es saciado por el agua pura del Señor, el que es alimentado por el pan de vida, jamás tiene hambre, jamás tiene sed. Amén. Yo quiero que tú le digas al que tienes a la par, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Y Jesús se hizo famoso por los casos imposibles que pudo resolver. Y es precisamente lo que Él quiere lograr en nuestra vida hoy. Yo quiero terminar este tiempo con una pregunta para ti. Una pregunta muy importante. Tú no tienes que responderla en voz alta. Con el hecho de que la respondas en tu corazón, para mí es suficiente. ¿Quién influenció a quién? ¿Quién infectó a quién? ¿El leproso a Jesús o Jesús al leproso? ¿Salió Jesús con lepra del encuentro o salió el leproso limpio del encuentro? La Biblia dice que Jesús influenció con sanidad al enfermo. En tu vida, ¿quién influencia a quién? ¿El vecino te influencia a ti o tú influencias al vecino? En el trabajo, los comentarios, las bolas negras, ¿te influencian a ti o tú eres el que influencia en tu trabajo? En el matrimonio, ¿tú eres influenciado o tú eres el que influencia con bendición y restauración? Esto es muy importante, porque Jesús llegó a esa ciudad y Él no salió enfermo. Él no salió decaído, Él no salió triste, Él salió bendecido y siendo de bendición. Él no fue el infectado, Él fue el que llevó sanidad a ese lugar. ¿Y sabes por qué? Porque era un hombre que aunque su fama se difundía por todo lugar, Él con frecuencia estaba en el secreto del Señor, en el lugar solitario, donde se afinan nuestros sentidos, donde se sana el corazón, donde se nos despoja de las cargas y el peso que llevamos, donde recibimos esa sanidad que nuestra vida necesita. Porque es de ese lugar secreto donde salimos llenos para dar. Pero si usted sale con el tanque vacío, va a tener que conectarse a cualquier fuente que encuentre por ahí. Y no necesariamente es la fuente que va a bendecir su vida y va a bendecir su corazón. Por eso te pregunto en este día, ¿eres tú el que está siendo influenciado por el mal o eres tú el que está llevando bien en medio del mal? Como dice Jeremías 15, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Cuidado si nos estamos pareciendo más al mundo que a Jesús y por eso es tan difícil ver al Señor obrar en nuestros días. Cuidado si estamos pensando tanto como el mundo, que se nos hace difícil que nos identifiquen, porque cuando Jesús llegó allí, este hombre lo identificó. Y él no andaba con una túnica de colores. Él no andaba con fanfarria. Él no andaba con gente vociferando, aquí llegó el Señor.
Su fama se difundió por su mensaje y por su poder. ¿Eres tú influenciado o eres tú el que está influenciando? Yo quiero que ahí cierres tus ojos, porque esta respuesta tú se la tienes que dar al Señor. Y dependiendo de tu respuesta es el carácter de la obra que Dios desea hacer en tu vida. Dios te trajo en esta mañana para bendecirte, para sanarte. Así como Jesús pasó por esa ciudad, está pasando por nuestra ciudad en este día. Así como Jesús estuvo tan cerca de este leproso que pudo tocarle, así de cerca está de nosotros en este día. Y por eso te pido que cierres tus ojos y recuerdes lo que dijo el apóstol Pedro: bienaventurado el que cree en Él sin haberle visto. Bienaventurado el que cree en Él sin que haya sido tocado como fui yo. Bienaventurado el que cree en Él, que cree en sus palabras. Bienaventurado aquel que recibe su mensaje. Esa situación de tu corazón tiene una solución. Tiene que ver con la humildad. El Señor no se retiraba al lugar secreto para que los demás lo vean como el más espiritual. El Señor se retiraba a ese lugar secreto porque en ese lugar secreto estaba el Padre. Y la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Él no solamente lo enseñó, Él lo vivió, Él lo demostró. Ir al secreto es ir a la presencia del Padre. Ir al secreto y orar es ir a la presencia de nuestro Padre y hablar con Él. Y cuando Jesús hablaba con el Padre, salía lleno de virtud, de poder, de gracia, de unción. Y entonces podía manifestar el cielo en la tierra. Pero hemos entendido de manera opuesta, queremos manifestar la tierra en el cielo, y no es así. El Señor dijo: cuando ores al Padre, pídele: Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre, venga tu reino. Tú y yo no tenemos que llevar nuestro reino, nuestra manera de pensar a la presencia de Dios. Tú y yo vamos a la presencia de Dios para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Y Jesús manifestaba el cielo en la tierra, porque cada vez que salía de ese lugar secreto venía de la misma presencia del Padre. En la misma presencia que estuvo Daniel sentado junto a esa ventana. En la misma presencia que estuvo el salmista cuando adoraba al Señor. En la misma presencia que nos toca estar a nosotros hoy, con nuestros ojos cerrados. En nuestro momento con el Señor. Y el Señor quiere que tú recibas una palabra en tu corazón en este día. Para Él nada es difícil. Nada es imposible. Aprovechemos esta oportunidad. Olvídate del comentario, de lo que digan, de lo que piensen. Este es un momento entre tú y Dios. Y el Señor te ha traído en esta mañana con el propósito de que entiendas, recuerdes, recibas, reconozcas que para Él no es difícil mudar esa montaña de tu vida, de tu corazón, esa carga, ese peso. Si tu enfermedad, si tu situación, si tu condición es orgánica, es funcional, si tu condición es espiritual, si tu condición es fea, nada es difícil. Nada es difícil para el Señor. Por eso yo te invito que ahí donde estás,
hagas conmigo esta oración. La misma oración que supo hacer este hombre que cayó a los pies del Señor, enfermo, y se levantó sano. Que cayó a los pies del Señor triste y se levantó feliz. Este hombre que llegó a los pies del Señor destruido y se levantó restaurado. Ahí donde estás, dile: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes liberarme. Y el Señor extiende su mano a ti en este día y toca tu vida y te dice: quiero. El Señor sí quiere, sí puede. Con esa situación que tú estás cargando, que nadie puede ayudarte, Él sí puede ayudarte. No lo omitas, no lo evites, reconócelo. No permitas que nada te distraiga. Este es tu momento con Él en la mesa. Deja que Él te sorprenda. Experimenta la sobrenaturalidad de Dios en tu vida. Espíritu Santo, toca tu iglesia. Espíritu Santo, bendice la iglesia con sanidad, con libertad. Dice la palabra del Señor: no se olviden de ser hospitalarios, aún con los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Así como muchos, según Hebreos 13:2, han hospedado ángeles sin darse cuenta. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de hospedar al Señor en nuestro corazón. Abre tu corazón. ¿Cómo se abre el corazón? Dile: Señor, yo te invito a mi vida. Yo quiero participar de tu vida. Yo quiero ser uno contigo. Dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor es uno con Él. Dale la bienvenida a tu vida y dile: ven, Señor, yo quiero conocerte. Yo te abro la puerta de mi corazón. Manifiéstate en mi vida. Yo quiero conocerte, Señor. Por la fe mueve las montañas. Por la fe yo sé que las puertas se abren. Por la fe yo creo que tú haces nuevas todas las cosas en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi corazón, en mi mente, en mis relaciones interpersonales, en mi ministerio, en mi llamado. Tú haces nuevas todas las cosas. Hoy tú me habilitas, Señor. Hoy tú me habilitas, Señor. Yo vengo cansado y tú me levantas fortalecido en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Se lo decimos. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios.